el séptimo laberinto. Buenas noches, amigos de La Visión Radio. Hoy es día 7 de septiembre del 2021, son las 7 de la noche en la ciudad de Atlanta, Georgia. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Muy Alexia? bien. Muy bien, gracias. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante, Los límites de la ciencia, con el profesor Héctor Palma desde Argentina. El profesor Héctor Palma es especialista en filosofía de la ciencia, historia del darwinismo, evolucionismo, eugenesis, metáforas de la ciencia, periodismo científico. También se ha desempeñado como docente en la Universidad de San Martín, donde también ejerció cargos de gestión vinculados con la investigación. Ha publicado más de 14 libros sobre el tema, sobre temas científicos, y me comentó que está en este momento preparando un libro que el título suena muy interesante: Los límites de la ciencia y los peligros de la ciencia, algo similar. Él nos va a comentar ahorita en un momento. Él es doctor también en ciencias sociales, humanidades, magíster en ciencia, tecnología y sociedad y profesor en filosofía. Bienvenido, profesor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, profesor. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, este es un tema de alguna manera polémico, ¿no? Al principio de un artículo que yo le recomiendo mucho leer, lo que se encuentra en internet, que se llama Los límites de la ciencia, o las limitaciones de los límites de la ciencia, las limitaciones de los límites. Usted indica de que ya establecer un límite es limitar, pero la ciencia lógicamente tiene algunos límites, están muy vinculados a lo que es también la aplicación del método científico. Todo tiene que ser pasado por el filtro del método científico para ser probado. Y entonces usted en ese artículo después hace unas derivaciones importantes de acuerdo al tema, temas científicos, tecnológicos, temas éticos, etcétera. Pero mi primera pregunta para iniciarnos en el tema: ¿cuál es exactamente el límite de la ciencia? ¿Es religioso? ¿Es esa línea que Kant dividió entre lo físico y lo metafísico? ¿Dónde están el límite de la ciencia? Bueno, el problema fundamental es que cuando uno piensa en los límites de la ciencia, en realidad hay dos cuestiones, y el artículo ese que mencionabas algo dice. Por un lado, hay distintos tipos de límites y distintas cosas limitadas, con lo cual la respuesta no es simple a esa pregunta. Y la otra cosa que yo decía ahí es que en la mayoría de los casos, cuando se piensa en los límites, o por lo menos cuando se pensó teóricamente en la filosofía de la ciencia, en distintos ámbitos, se pensó acerca de los límites, se perdió de vista que quizás las cosas más interesantes están no en los límites, sino en las interacciones, en los bordes difusos, en esos límites que a veces no están claros, digamos, ¿no? Se perdió de vista que los solapamientos y las interacciones entre los ámbitos limitados a veces son más interesantes y dan mejor cuenta del problema que pensar en términos de límites estrictos, ¿no? No sé, esas relaciones, esas interacciones son más interesantes. Ahora, volviendo a la primera parte o al primer tema, yo diría que, como para mencionar algunas de las formas que se ha hablado sobre los límites de la ciencia, bueno, una podría ser claramente los límites éticos, ¿no? Y ahí hay una enorme cantidad de desarrollos sobre, en distintos ámbitos, sobre qué cosas se deben o no se deben hacer, más allá de que se puedan hacer, digo, ¿no? Y ahí uno tiene todo lo que es la bioética, la neuroética, también la reflexión acerca de la ética de los científicos, digamos, en su investigación, la experimentación con animales. Bueno, hay un montón de límites con respecto al problema de la ética. También están los límites tecnológicos. Hay muchas áreas que hoy
no pueden ir un poco más allá por límites tecnológicos. No sabemos si esos límites tecnológicos se van a saltar algún día o no, pero hoy por hoy hay límites tecnológicos y algunas áreas necesitan de una tecnología muy, muy compleja y sobre todo muy costosa, con lo cual el límite no es solo tecnológico, sino es político, porque finalmente hay que aprobar presupuestos para realizar esos trabajos tecnológicos, esos ensayos tecnológicos. Claro. Profesor, la ciencia tiene la última palabra y de ser así, ¿dónde quedan las creencias nuestras? La ciencia nunca tiene la última palabra y yo creo que tampoco es un objetivo de los científicos tener la última palabra. La ciencia, digamos, aquello que parece ser una debilidad, en realidad es su fortaleza. Es decir, la capacidad autocorrectiva, la capacidad de cambiar sus teorías porque no funcionan, porque se terminan siendo falsas. Me parece que eso no es una debilidad, eso es una fortaleza, sobre todo porque la ciencia que tenemos es una ciencia humana en el sentido más pleno, es decir, bueno, más allá no se puede ir. O sea, nuestra capacidad cognitiva tiene un límite también, lo cual es una obviedad, digamos. Así que esta es la ciencia que tenemos, es la que hemos conseguido, es la que estamos construyendo. Pero insisto, la ciencia no aspira a un saber último, de ninguna manera. O sea, por eso no hay, digamos, no obtenerlo no implica una carencia, eso quiero decir. Ahora, ¿cómo visualiza usted lo que fue el salto del paradigma newtoniano al paradigma einsteiniano, si lo pudiéramos llamar así? Justo cuando estaba vigente el paradigma newtoniano se pensaba que, bueno, ese era el límite explicativo al funcionamiento de alguna manera del universo, el entendimiento del espacio-tiempo, etcétera, y llegó Einstein y de alguna manera y todos los que lo precedieron también y sobre el cual también él basó su desarrollo de la teoría de la relatividad, cambió totalmente ese paradigma y hasta ahora ha estado vigente de alguna manera el paradigma einsteiniano con algunos elementos de la teoría cuántica, ¿no? Y uno pareciera creer, bueno, ahorita sí, pareciera ser uno de los límites para darle un contexto explicativo al funcionamiento del espacio-tiempo en el universo. ¿Nos podemos atrever a decir que ya este es un verdadero hito, límite, o todavía la capacidad de sorpresa del ser humano puede estar dispuesta a encontrar nuevas explicaciones aún más radicales que la del relativismo einsteiniano? Sí, yo diría dos cosas con eso, ¿no? Una, yo no me atrevería a decir que ahí hemos llegado al límite, como han aparecido, sobre todo en la década de los 90 aparecieron varios libros que llamaban el fin de la ciencia, como, bueno, ahí ya está todo lo importante resuelto, lo que habría que hacer son los detalles, rellenar huecos. Pero eso también decía Lord Kelvin hacia fines del siglo XIX. Decía, bueno, ya la física está resuelta, con Newton ya tenemos todo más o menos cerrado. Y después apareció no solamente Einstein, apareció la cuántica también. Y ahí, bueno, y hoy la física se está moviendo en ese campo cenagoso, digamos, porque en realidad hay tres físicas. Tenemos la física de Newton, que es la física del mesocosmos, es decir, lo que nosotros, nuestro mundo, las galaxias, digamos, esto que más o menos tenemos cerca, entre comillas. Pero después está la física de lo infinitamente grande, la relatividad, y la física de lo infinitamente pequeño. Y el problema de los físicos es que no parecen ser compatibles. Entonces, digamos, la necesidad de encontrar una teoría unificada
bueno, es como el santo grial de la física hoy, ¿no? No sé si eso es posible, no sé, tampoco soy físico, creo que ellos tampoco lo saben, pero ese es el desafío hoy. Yo no me atrevería a poner límites, me parece que la ciencia nos viene sorprendiendo desde hace 400 años y ya desde hace mucho tiempo una de las características que tiene es que va mucho más allá de la experiencia cotidiana, ¿no? Ya la ciencia no es, ya no, la ciencia nos dice que el mundo es distinto a como nosotros lo percibimos cotidianamente. Y me parece que en ese sentido, yo creo que hay que, no sé, esperar, ver qué pasa, ¿no? El carácter ilimitado entonces lo da el ser humano, porque el ser humano de por sí es ilimitado, puede hacer, puede crear o no puede hacerlo. Sí. Y Sí, yo creo que el ser humano es limitado en varios sentidos. En uno, que es trivial, es decir, bueno, nuestra capacidad cognitiva tiene un límite. Vemos, digamos, podemos captar en un rango de onda más o menos amplio, pero limitado. Y sobre todo, que es quizá lo más interesante para discutir filosóficamente, es que nuestro aparato cognitivo es el resultado de millones de años de evolución. Con lo cual, también es una ciencia humana en ese sentido, ¿no? Quizá una civilización extraterrestre que tenga otra composición físico-química y haya tenido otro derrotero evolutivo, tenga otra ciencia, no sé, que yo no puedo imaginar, digamos, por definición no la puedo imaginar, pero no sería raro pensar eso. O sea, serían una especie de las categorías kantianas, pero ya son una posteriori evolutivo, digamos. Ya no serían las categorías de Kant como categorías trascendentales, sino un conjunto de categorías que nos permiten conocer, pero como el resultado de la evolución. sí. Profesor Palma, vamos a una nueva pausa, vamos a una primera pausa, perdón, y ya regresamos. Pero me Bueno, gustaría dejarle una inquietud que tengo, que es, ¿en qué momento lo científico toca las creencias? O a partir de un momento dado, lo que queda son las creencias del ser humano. Pregunta sobre qué queda después de que se trasciende ese límite. ¿Cómo se manejan allí las creencias? bueno, la ciencia nos provee de un conocimiento acerca del mundo. A mi juicio es el conocimiento más idóneo de que disponemos, más allá de los límites y más allá de que se equivoca y más allá de que tiene esta limitación fundacional, digamos, que es la ciencia humana que hay. Y después de eso está en cada uno tomar la decisión que le parezca, ¿no? A mí me parece que con respecto a las creencias particulares, pienso, digo, las religiones sí, distintos tipos de religiones, las institucionalizadas u otro tipo de creencias, me parece que la ciencia no tiene mucho para decir ahí, salvo si quiere hacer un análisis histórico o un análisis antropológico, que sí lo puede hacer, pero más allá de eso, no, yo creo que no hay una disputa por espacios de incumbencia. Me parece que Hay más bien espacios de encuentro últimamente, ¿no? sí, hay de encuentro y hay desencuentro. Yo creo que el problema con las creencias privadas sobre todo algunas religiones que son más poderosas, digamos, no hay creencias privadas, no tanto, pero con esas religiones más poderosas, el problema es cuando pretenden imponerse en el espacio público. Entonces ahí ya eso deja de ser una creencia privada. Y en todo caso, disputar en la arena pública es totalmente legítimo. Y ya ahí no es una cuestión de respeto a las creencias, sino que estamos disputando un espacio de saberes, un espacio de opiniones,
y sobre todo un espacio político, ¿no? Porque muchas veces ocurre que esas grandes religiones tienen una gran capacidad de lobby político y a veces se imponen la legislación, imponen modificaciones en las legislaciones. Entonces, ahí yo creo que sí hay un espacio de discusión y el espacio de acercamiento, no sé, en algunas cosas supongo que sí, pero la ciencia es un saber que se construye con criterios muy particulares, está institucionalizado, tiene sus reglas, tiene sus exigencias, y las creencias privadas no, las creencias privadas, digamos, uno no necesita ni validar, ni fundamentar, ni pedirle a los pares que lo validen, que la controlen, es decir, eso son creencias particulares, ¿no? Pero sí me parece que cuando se disputan espacios políticos, espacios públicos, ahí ya la cosa, ya sí me parece que hay un conflicto. Digo, sí, pero sin entrar, por ejemplo, en las religiones, que por ahí es un ámbito demasiado sensible, digo. Pero, por ejemplo, nosotros lo estamos viviendo con el tema del COVID. Cuando la creencia antivacuna se impone en una sociedad, ese es un espacio público, entonces ya deja de ser una creencia particular absolutamente razonable, porque justamente la vacuna es algo que funciona solidariamente, si no, no funciona. Exacto. Entonces, ese es un espacio donde la creencia, uno no puede creer cualquier cosa y tratar de imponer eso, ¿no? Pongo este ejemplo, ¿no? Es verdad. Sin embargo, el doctor Collins, que fue el que presidió el equipo que descubrió el genoma humano, decía, hay un momento en que la ciencia necesita de la creencia humana para poder seguir avanzando. ¿Es cierto eso, doctor? Y yo permíteme, Luis, complementar tu pregunta, preguntándole al profesor Palma el límite de la imaginación, ¿no? Por lo menos cuando uno ve programas de televisión, lecturas sobre ciencia ficción, o algún científico trata de irse un poco fuera del ámbito de lo ortodoxo, siempre es con mucho temor porque puede ser execrado, condenado, y uno ve esas condenas inclusive en el pasado de la ciencia, ¿no? Sucedió con Galileo, con Copérnico, con Bruno, cuando trataban de imaginar y trataban de probar algo más allá del conocimiento ortodoxo del momento, eran condenados. Y le pregunto también, complementándolo la pregunta de Luis, esa condena todavía existe, ¿no? Pero al mismo tiempo, si existe esa condena, ¿cómo hacer que la ciencia progrese si no se le pone un poco de imaginación? Por supuesto, al final el resultado es que tienes que probar lo que imaginas, pero ¿cómo no progresar a través de la imaginación? ¿Nos puede comentar sobre eso? Y Galileo hace poquito lo sacaron del índice, hace unos pocos años. Pero yo reforzaría lo que vos estás diciendo. Yo diría que la ciencia es una tarea imaginativa, una tarea creativa, una tarea intuitiva. Yo por eso siempre cuando doy los cursos, yo siempre les digo a mis estudiantes que ese latiguillo, ese eslogan de la ciencia es aquello que se obtiene por el método científico, eso es sencillamente una tautología, eso es como decir hoy es hoy, mañana es mañana, no dice nada con eso. Porque justamente el avance de la ciencia, el desarrollo, el descubrimiento de cosas nuevas, se hace contra el método, ¿no? Estoy con el título de un epistemólogo que se llamaba Paul Feyerabend, que se llama Contra el método, y que justamente hay una enorme tarea creativa por parte de los científicos. No es siguiendo reglas. Si fuera una cuestión algorítmica como es el método, con la supercomputadora uno la mete a andar, le pone los datos y la deja funcionar. La ciencia es una cosa muy creativa, muy trabajosa. Yo trabajé mucho, tengo un libro también sobre eso, sobre metáforas en ciencia,
y que justamente no intento reducir la ciencia a la literatura, sino justamente mostrar de qué manera la ciencia es una empresa creativa. Y después, por supuesto, habrá sus controles, sus protocolos y sus formas de validar eso. Pero fundamentalmente es eso. No son cosas opuestas, sino que van en línea. Ahora, en el caso... perdón, no, y la pregunta, sí, la pregunta de Luis me había quedado sin contestar. Ya, yo creo que el límite de la ciencia es decir no sé. Y los científicos son muy poco amigos de decir no sé, ¿no? Ese es el límite, es decir, bueno, no sé. Yo recuerdo, sí, hay una anécdota, yo recuerdo hace unos años acá en Argentina, había una chiquita que estaba en lista de espera para un trasplante, no me acuerdo si era de hígado, no sé, una cosa así. Y bueno, se hizo una cadena nacional por todo eso varios días, hasta que la chiquita se mejoró y bueno, y se fue a la casa, y sola. Por supuesto que los periodistas fueron a preguntarle a uno de los médicos que estaba ahí, le pusieron el micrófono y le preguntaron, y él dijo, fue un milagro. No fue un milagro. En todo caso fue ese porcentaje de mínimo en el cual la enfermedad remite sola. Pero digo, pongo este ejemplo y no puedo decir no sé. O no puedo decir, bueno, en algunos casos se curan solos, ¿no? Y yo creo que ahí más que un problema de la ciencia es un problema de los científicos, que quizá ese paso no lo pueden dar y les parecería un demérito decir no sé. Bueno, no sé, tantas cosas que no se saben, ¿no? Sí, de hecho hay un libro reciente de un astrónomo y profesor de Harvard, donde él trata de probar que un asteroide que pasó cerca del planeta Tierra en realidad no era un asteroide, sino era una suerte de artificio inteligente, ¿no? Y bueno, él es un científico muy reputado, muy serio, pero sin embargo ahí mismo se generó una polémica muy grande, inclusive hasta llegar a pensar si está loco o no está loco, ¿no? ¿Cómo manejar seriamente esos casos, no solamente desde el punto de vista de la comunidad científica, sino inclusive del periodismo científico, ¿no? Una propuesta que parece atrevida, pero que viene de una persona con mucha reputación, ¿cómo manejarla con algún nivel mínimo de seriedad, interés? ¿Cómo ve usted eso? Bueno, la comunidad científica tiene sus mecanismos, sus reaseguros para evaluar trabajos, evaluar papers, evaluar propuestas, y habrá que esperar un tiempo. Yo diría que si este señor dijo que era un artefacto creado, inteligente, una nave o algo así, bueno, lleva la carga de la prueba, o sea, tendrá que probarlo, digamos. Como lo decía Carl Sagan, ¿no? Grandes aseveraciones requieren grandes pruebas. Y sí, claro, digamos, y toda la comunidad científica está en contra. Y bueno, pero no hay mucho más que eso, es decir, no hay otra manera que aceptar eso. Quizá el tiempo muestre que la comunidad científica estaba equivocada. Quizá no, pero no hay un punto no hay una racionalidad externa a todo eso que pueda dirimir estos problemas. Eso se dirime internamente. Y para eso hay que esperar, digamos. Doctor Palma, dígame una cosa, ¿existen algunas áreas en donde la ciencia toma prestado o hace o evoluciona agarrada de la mano de otra disciplina? ¿A qué te referís cuando decís otras disciplinas científicas? Sí, otras disciplinas, por ejemplo, como la filosofía, por ejemplo. Sí, yo creo que hay
me parece a mí que la ciencia actual, la ciencia institucionalizada, está sufriendo una crisis en este sentido. La ciencia que conocemos es una ciencia que se organizó a partir de los objetos que estudia, las áreas que estudia. Y eso generó una ciencia compartimentada cada vez más en espacios ultra especializados, a niveles increíbles, digamos. Un científico, un biólogo molecular se puede pasar toda la vida estudiando una molécula, por ejemplo, cosas así. Y esa forma que se inicia en el siglo XVI, XVII, está institucionalizada y ha tenido un éxito enorme, un éxito tremendo, porque el volumen de conocimiento acumulado es increíblemente grande y la cantidad de científicos que hay también es increíblemente grande. Y ese éxito en la compartimentación cada vez más exagerada de la realidad, también aparece en las carreras académicas de las personas. Es decir, bueno, uno estudia tal cosa y se dedica a eso y por eso le pagan y por eso gana subsidios y por eso tiene prestigio social, etcétera, etcétera. Ahora, ese formato, a mí me parece que está llegando a un cuello de botella, está llegando a un límite, porque en realidad me parece a mí que algunos de los grandes problemas de la humanidad son problemas que no se resuelven desde la segmentación de saberes acumulados, sino más bien desde miradas más globales, más integrales. Pienso en los grandes problemas, pienso por ejemplo en el calentamiento global, el cambio climático, pienso en la enorme y creciente desigualdad que hay en el mundo. En fin, por ejemplo, también, digamos, la capacidad de manipulación genética que estamos teniendo cada vez más en el propio ser humano. Digo, esos temas no se resuelven desde la fragmentación, sino que se resuelven desde el análisis de los problemas complejos. Entonces me parece que la ciencia debería, no sé cómo se hace, conformarse de otro modo. Y a mí me parece que la filosofía, otros saberes, deberían integrar también esos saberes más complejos, ¿no? Yo no sé si eso es posible, quizás no sea posible finalmente, porque para eso hay que cambiar toda la formación profesional de los científicos, hay que cambiar las universidades, cambiar las instituciones. Pero me parece que eso está llegando a un límite que, insisto, como es tan exitosa la ciencia, en algún sentido, ese límite pasa desapercibido, ese límite no se nota, ¿no? Pero yo creo que habría que repensar un poco la ciencia como gran institución occidental, ¿no? O mundial, digamos, en este momento. Hay en su artículo una reflexión sobre los límites cognitivos y tecnológicos de la ciencia. Cuando uno piensa, por ejemplo, en ciencias sociales, pues uno sabe que son muy especulativas y lo que Fukuyama decía en los 90, que era el fin de la historia y el último hombre con el triunfo de la democracia liberal y la economía de mercado, tiempo después tuvo que retractarse y podrá decir otra cosa, y sabemos que siempre van a ser muy especulativas. Pero en el caso de la ciencia más dura, la especulación se reduce muchísimo. Y usted hace una reflexión sobre los límites cognitivos y tecnológicos de la ciencia, ¿no? Por supuesto que está dimensionada en las propias limitaciones que tiene el ser humano, ¿no? Somos producto de una evolución, pero tenemos limitaciones. Entonces yo me pregunto si en esa área que usted trabaja también de la filosofía de la ciencia, es posible atreverse a decir dónde la ciencia, de acuerdo al conocimiento actual, nunca va a llegar. Por ejemplo, nunca va a poder saberse con exactitud qué pasó exactamente antes de que se iniciara el Big Bang. Nunca va a poder conocerse con exactitud desde el punto de vista de nuestras limitaciones cognitivas si existen realmente otras dimensiones adicionales a las 4 dimensiones que conocemos
vinculadas con el espacio-tiempo, etcétera. ¿Es posible hacer ese ejercicio filosófico? Sí, eso sí, un poquito yo lo dije muy rápido al principio, pero efectivamente hay límites cognitivos, algunos que son muy obvios, ¿no? Como decía, bueno, nuestras capacidades son limitadas en cuanto a capacidad de percepción, nuestra capacidad de cálculo, digamos, ese tipo de cosas son muy obvias. Pero también hay una pregunta más interesante que tiene que ver con lo que decías recién, si es que existe alguna dimensión, alguna característica, algún proceso en el universo que sea incognoscible para los humanos. Incognoscible no por un déficit tecnológico, no porque no hemos llegado todavía, sino incognoscible absolutamente. Bueno, eso por definición no lo puedo decir, ¿no? Si no, estaría diciendo, bueno, es eso que... Pero es posible pensar eso. Pero digo, no, eso ahí ya estaríamos en una especulación. Qué sé yo, volveríamos, sería una especie de cosa en sí kantiana, pero no una cosa en sí como exigencia filosófica del sistema kantiano, sino en todo caso una imposibilidad material de los humanos. Doctor Palma, porque es difícil aceptar, en el caso de la ciencia, la existencia de los milagros. ¿Y por qué? En el siglo XVII hay un filósofo que se llama Baruch Spinoza. En un capítulo del libro se llama de los milagros, el capítulo. Y él, en esa época, bueno, se ve que era una discusión del momento, y él, mecanicista al fin, digamos, el clima de época, mecanicista y con ese espíritu matemático del siglo XVII, de la revolución científica, decía ahí que bueno, que hablan de milagros y eso, como si eso fuera una prueba de la existencia de Dios. Y él dice, en realidad eso no es una prueba de la existencia de Dios. Una mejor prueba sería que no ocurrieran milagros, es decir, que las cosas ocurrieran exactamente como se espera que ocurran y como siempre han ocurrido, porque esas son las reglas que rigen el universo. Eso sería una real prueba de la existencia de Dios, ¿no? Bueno, digo, así le fue, digamos, a Spinoza, porque tuvo un montón de problemas, pero porque inauguró el panteísmo y eso implicaba la anulación de Dios, la anulación de un Dios trascendente, ¿no? Que era un Dios inmanente a la naturaleza. Pero más allá de eso, ¿y qué cosa sería un milagro? Porque la pregunta es esa. Uno dice, ¿y la ciencia no acepta los milagros? Yo preguntaría, ¿y qué sería un milagro? ¿Que algo no ocurra en función del conocimiento que tenemos? Bueno, puede ser. Hay cosas que ocurren excepcionalmente. La chiquita que yo comentaba, que se esperaba que se muriese y no se murió. Pero ¿eso qué me dice? Eso es lo que me dice yo, científico. Me pongo la camiseta de científico y digo, bueno, este fenómeno ocurrió por un proceso que desconozco. Y ahí se terminó toda mi capacidad inferencial. Ahora, si yo de ahí sobreexijo el razonamiento y hago un exceso de inferencia y digo, esto que ocurrió de un modo que yo no esperaba o de que la ciencia no espera, es porque tal y tal cosa, hay un Dios, hay lo que sea, que intervino, bueno, ahí ya estamos en otro campo, digo. No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo no soy religioso, pero digamos, si alguien lo fuera diría, bueno, sí, hay Dios que está interviniendo. Pero la ciencia no tiene mucho para decir sobre eso. Ahora, profesor, yo quiero que después de la pausa comercial hablemos los límites de la ciencia desde otro punto de vista, ¿no? Ya hemos conversado
sobre los límites de la ciencia desde el punto de vista a donde no puede llegar por todas esas limitaciones que usted nos explica, las épicas, cognitivas, tecnológicas, etcétera. Pero también los límites de la ciencia, que es a donde no debe llegar. Y eso tiene que ver más con el tema ético. Pero usted tiene en publicación un libro que habla sobre las miserias de la ciencia y los peligros de la ciencia. Entonces quisiera que al regreso de la pausa comercial conversemos de eso y también sobre uno de sus libros que tuvo que ver con el periodismo científico y a veces lo poco serio que se toma todos estos temas. Sí, bueno, empiezo por el libro sobre periodismo científico que Eduardo comentaba. Sí, ese libro no tuvo mucho éxito porque justamente ningún diario quisieron hacer una reseña, por razones obvias. Para contarlo rápido, yo tomé más o menos 400 artículos que salieron a lo largo de 10 años en los periódicos de Buenos Aires, pero algunos eran traducciones de periódicos americanos o europeos. Es decir, que no era un problema argentino, sino un problema general del periodismo científico. Y mostraba, digamos, qué mal que se hace, por decirlo muy rápidamente, no solamente una cuestión por los errores, porque en la divulgación no hay manera de no cometer errores, porque justamente se le está explicando a alguien que no es especialista algo muy complejo. Entonces, digamos, necesariamente se caen errores. Ese sería el problema menor. Pero el periodismo científico tiene una lógica de espectáculo, es decir, que titula como el periodismo de espectáculo deportivo, digamos, exagerando el contenido, tergiversando el contenido, diciendo lo contrario, prometiendo cosas que no existen. Un poco retomando el ejemplo que daba Eduardo hace un rato, yo pensaba, digo, un asteroide la verdad que no es interesante. Ahora, un asteroide que va a chocar con la Tierra, sí es interesante. Y si ese asteroide que va a chocar con la Tierra encima es una nave extraterrestre, podemos estar años con eso. No importa que no sea verdad. Y yo digo, ¿y eso? ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, uno se divierte, bueno, está bien, sí, podría ser que uno se divirtiera. Pero el problema es que los periodistas científicos dicen cumplir una misión trascendental, que es informar al público sobre la ciencia. Bueno, eso no lo hacen. Hacen muchas otras cosas, pero eso no. Así que bueno, el libro está disponible en la web. Se llama Infidelidad genética y hormigas corruptas. Una crítica al periodismo científico. Y obviamente lo de infidelidad genética está tomado de los artículos periodísticos y las hormigas corruptas también, ¿no? O sea, que usted en términos porcentuales se atrevería a decir que de ese estudio prácticamente un 15, un 20% tenía alguna fundamentación y el resto era especulación, o no se atrevería a poner un porcentaje. Mira, es difícil. A veces hay buenos artículos periodísticos sobre buenos papers. Otras veces hay horribles artículos periodísticos sobre buenos papers. Y a veces hay papers que no sirven para nada. Porque ¿cuánto le cargamos a la ciencia y cuánto a los periodistas? Ese va a ser el próximo tomo. Por ahora yo me ocupé de los periodistas, pero habría que ver cuánto dinero se invierte en investigar tonterías. Y sobre todo cuando son dineros públicos, ¿no? Eso sí ya es grave. En la Argentina pasa eso. Como casi todo se investiga con dineros públicos, y bueno, debería tener alguna responsabilidad mayor. Pero bueno, así funciona eso, ¿no? Sí, sí. Ahora, sobre el tema de miseria y peligros. No, el libro, por eso yo te preguntaba cuando me invitaste si te enteraste del libro, porque fue tan casual eso, porque yo justo ese día mandé a la editorial el libro completo, que se llama Los límites y algunas miserias de la ciencia. Bueno, fue una feliz coincidencia. Sí, bueno, ahí trabajo todos estos temas, pero vos me preguntabas particularmente sobre el tema ético, es decir, a dónde la ciencia no debe llegar, o debería abstenerse de hacer algunas cosas. Y yo creo que sí, hay como límites ahí que son muy delicados. Algunos
sobre todo por cosas que pasaron estos últimos años, que tienen que ver con la manipulación genética, esta nueva tecnología CRISPR, que ya se usa en la producción agropecuaria y eso se hace, pero eso aplicado, inclusive también se hace aplicado en humanos, pero a terapias, ¿no? Con uso terapéutico. Pero ya cuando eso se aspira a que funcione sobre las células germinales, y ahí ya se hace una cosa más complicada, ¿no? Ahí se hace una cosa más complicada. Sí. Y yo creo que ahí, bueno, de hecho la comunidad científica digamos, se sigue oponiendo a un uso clínico en célula germinal todavía, ¿no? Me parece que ahí hay un límite. De todos modos, pero yo creo que también hay como un problema político ideológico, además de lo técnico, y es que a partir de todo esto, lo que queda es la sensación, que no es de ahora, es más antigua, la sensación que queda es que finalmente los problemas humanos se resuelven con ciencia y tecnología. Los grandes problemas humanos se resuelven con ciencia y tecnología. Yo creo que esa es una visión exageradamente tecnocrática, cientificista, que no comparto. Me parece que los problemas humanos son de otra índole, digamos, no se resuelven con una pastillita que te saca la angustia, o que te excita, o que te deprime, depende del caso, o con un injerto genético, digamos. Los problemas humanos son los de todos, digamos, el miedo a la muerte, los hijos, el amor, ese tipo de cosas. Y eso no tiene una solución tecnológica. Entonces me parece que poner demasiado el acento en eso genera una falsa idea de bienestar y futuro maravilloso que, bueno, no sabemos si va a ser así el futuro. No sabemos si el futuro va a ser mejor que el presente. Claro. Doctor Palma, ¿cómo hace un científico para estar pendiente de lo ético o no ético? Porque al final estamos hoy día en plena revolución, cuarta revolución industrial, en donde hay avances tecnológicos por doquier, en donde las cosas se han facilitado o se han complicado. No sé, pero están sucediendo muchas cosas y la palabra ética pareciera que está como evolucionando, pero también puede estar involucionando dependiendo de la persona que analice el tema. Fíjese usted que lo que usted me acaba de expresar me saltó la idea, por ejemplo, en el caso del genoma humano, puede de alguna manera rayar o estar dentro de una línea imaginaria, una línea muy fina con lo ético por una sencilla razón. A través del genoma humano se puede detectar cuáles van a ser las enfermedades futuras que puede tener un individuo y puede ser utilizado, por ejemplo, digo yo, por las empresas de seguro o por quién sabe qué para limitar en el futuro un beneficio que pudiera tener un ser humano. Sí, eso y otros usos, digamos, ¿no? Los servicios de salud para alguien que tiene un riesgo importante de tener enfermedades, no se le va a costar más caro, no lo va a conseguir. Yo creo que yo daría un paso más, digamos, ¿no? Porque efectivamente yo creo que la ética es algo absolutamente indispensable, es necesario. Esos límites están, hay códigos, hay protocolos, hay reglamentos, digamos, que cumplir. Y además hay, bueno, esta condición humana que más o menos nos hace intuir qué es lo que está bien y lo que está mal. Ahora, yo haría dos preguntas, o dejaría dos preguntas que no sé si tengo respuesta. Una sería si la ética es idónea para eso, es decir, si alcanza con eso, ¿no? Porque a mí me parece que en muchos ámbitos, aquellos que invocan las barreras éticas son los que están dispuestos a no cumplirlas. Es decir, las barreras éticas son relativamente frágiles, porque finalmente si la sanción
es una sanción ética social, bueno, no parece ser tan complicado, al menos en muchos casos. Yo creo que si no hay una coerción jurídica que limite esas cosas, es muy complicado eso. Me parece que es muy complicado. Yo creo que a los trabajos sobre genoma humano, sobre manipulación genética en humanos, yo creo que ahí tiene que haber una legislación que limite eso. Yo no creo que las barreras éticas puedan frenar eso. Porque tampoco es confiable el ser humano, digamos. O sea, no es que los científicos son todos hombres probos, éticos, sanos. Hay de todo. Hay gente así y hay sinvergüenza, como en todas partes. Y además la tentación de ir más allá es muy fuerte, muy grande. Así que yo diría que la ética es una cosa es indispensable, son barreras absolutamente indispensables, pero si hacemos algo un poco más fuerte me parece mejor, ¿no? O sea, casi que la ética es la salvación de alguna manera de la humanidad, de la ciencia, ¿no? Por lo menos yo he estado viendo con mucha preocupación cómo no se le pone ningún tipo de límite a lo que es el uso indiscriminado de los algoritmos, ¿no? Hoy en día aquí en Estados Unidos prácticamente uno está absolutamente espiado de todo lo que conversa y dice para ser bombardeado por publicidad hasta límites que apelan a las fibras más íntimas de uno como ser humano, ¿no? Yo prácticamente cuando veo un libro que me proponen en alguna de estas plataformas, escuchando lo que yo hablo, es casi un deseo incontenible de comprarlo. Yo digo, ese es el mío, el que siempre soñé, ¿no? Y pasa constantemente, que es lo preocupante, ¿no? ¿Cómo manejar esa parte especulativa, esa parte que está la ciencia en función de la ganancia económica? Es algo complicado porque al mismo tiempo la ganancia económica es lo que le da sustento a seguir avanzando investigación y desarrollos tecnológicos. Sí. Para que te quedes más tranquilo, no es solamente en Estados Unidos, acá, en todos lados, acá también es así. Sí, eso me parece bastante difícil de frenar, ¿no? Porque eso parece incontenible y se hace en nombre de la libertad. Eso es lo peor. Porque yo siempre veo algunos documentales, por ejemplo en Netflix, que hay sobre eso. Hace poco vi uno, y la conclusión, hay una denuncia sobre lo que hacen los algoritmos y cómo manejan las elecciones, los consumos, la vida de la gente. Y siempre el mensaje es, ¿qué pasaría si esto queda en manos de un dictador? Claro, terrible sería. No, está en manos de las democracias occidentales. ¿Qué dictador? No son dictadores. ¿Por qué le tanto miedo a los dictadores si estos hacen lo mismo o hacen peor todavía? Pero siempre está esa cosa de doble moral, ¿no? Dice, ¿qué? Somos autocríticos, cuidemos esto en nombre de la libertad. Y en nombre de la libertad te dicen lo que tenés que pensar. Con tanta habilidad que la gente cree ser libre, porque abre Facebook y pone, no sé, me voy a permitir una grosería, pone culo en Facebook y cree que eso es el paroxismo de la libertad de expresión. Eso es una pavada, una tontería. Digamos, hay como una ilusión de libertad cuando en realidad, bueno, saben todo de nosotros. Por eso, como tenemos también la libertad del tiempo limitada, hemos llegado al final del programa, pero fue un placer haber conversado con el día de hoy. Y esperemos tenerlo de nuevo en el programa. Este es un tema fascinante y me gustaría que lo volviéramos a... Cuando a ustedes gusten me avisan y lo hacemos. Muchas gracias por la invitación y por el diálogo, por la charla. Gracias, profesor. Estaremos pendientes de su libro. Muchas gracias, Alexis. Nos avisa cuando ya lo publique y muchas gracias, Alexis. Les aviso.
Estás escuchando lavisiónradio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año.